Ya hicimos en este canal una entrevista al naturalista Luis Miguel Domínguez, Luismi para los amigos. Allí nos contaba emocionado sus experiencias durante el coma inducido de mes y medio tras el ictus hemorrágico que sufrió en el año 2019. Experiencias un tanto oníricas, pero que él distinguía perfectamente de sueños o alucinaciones. No es fácil etiquetar una experiencia así. Y como vamos a ver, quizá ni siquiera tengamos un concepto en el que encajar este tipo de vivencias. Pues bien, entre ellas hubo una que no quedó reflejada en aquella entrevista y que merece un spin-off, una entrevista adicional, porque incluyó un hecho extremadamente curioso que a día de hoy, 4 años después, aún no conseguimos explicar. Pero dejemos que sea Luismi quien nos cuente en primera persona qué es lo que vivió él exactamente durante aquella parte de su ECM. El agua yo creo, fíjate, que tiene que ver quizá con el hecho de que yo tuve un coma más o menos complicado, como son todos los estados de coma, pero bueno, en mi caso es verdad que se dio una neumonía bilateral y un hemitórax, en fin, me tuvieron que intubar, respiración asistida y demás. Supongo que eso debió provocar una cierta sensación de sed en mi ser, a pesar de que yo desde el principio recuerdo a mi cuerpo como aparcado en un hospital. Y mi conciencia, que es lo que de verdad se potencia en esa situación, salió en una expedición a la búsqueda de respuestas. Entonces, bueno, la verdad es que fue en ese sentido muy emocionante que el hecho de la sed me llevara a reflexionar sobre el agua. Es verdad que la parte más impresionante es cuando yo decido viajar en varias ocasiones dentro de mi estado de coma a la ciudad de Nueva York, en busca del agua, precisamente. Y tú dirás, Luismi, ¿y por qué no a las cataratas del Niágara o a Iguazú? ¿Por qué a Nueva York en busca del agua? Pues no te lo sé explicar. Quizás después de este vídeo tengamos una posible explicación. Pero para mí el agua en Nueva York se hizo recurrente, tiraba de mí, era un imán que a mí me atraía y de hecho en varias ocasiones estuve en New York en busca del agua, claro. ¿Y concretamente en Central Park? En el Central Park, sí. Central Park, que yo conozco de 3 ocasiones en las que he viajado a New York y obviamente he paseado por ese maravilloso parque. Recuerdo que en una ocasión yo vi como 50 o 60 personas debajo de un árbol, allí en silencio todos, con cámaras fotográficas. Yo me acerqué muy despacito y ahí había un búho de Virginia dormidito, tranquilo en una rama y 60 personas alrededor de él haciéndole fotografías, de alguna manera demostrando que es posible que la fauna callejera viva en paz. Espero que eso mismo les esté ocurriendo a los búhos reales del Parque del Retiro madrileño. Bueno, pues allí en el Central Park había unas paredes de roca. Esto ya es tu ECM. Esto es mi ECM. Sí. Había unas paredes de roca y de esas paredes de roca surgía agua profusamente, un agua pura, deliciosa. Eran unas surgencias de agua que me llamaban mucho la atención y yo, mientras caminaba por ahí, pues yo ponía mi mano en forma de cuenco en las paredes de la roca y cogía ese agua, bebía y según retiraba mi mano y me miraba el cuerpo, veía que el cuerpo se me iba iluminando a medida que
iba tragando ese agua. Mi organismo como que se purificaba, se iluminaba. Era una especie de como de flúor, ¿no? Yo lo veía fluorescente a mi cuerpo entero, ¿no? Ese agua me maravilló tanto que en la ECM, Alejandro, como alguna vez hemos comentado, se da una sensación de omnipotencia. Las personas nos convertimos en seres capaces de atravesar paredes, de escalar o de bucear con una agilidad pasmosa. Seguramente incluso si en la vida terrenal no hemos tenido esas habilidades, desde luego en esa nueva dimensión sí las tenemos. Y en este sentido yo recuerdo que yo deseaba ir a Nueva York y de repente me plantaba ahí, o sea, por una especie de... yo me teletransportaba, no sé si por telepatía, no sé de qué manera yo llegaba a ese lugar y siempre en busca del agua, que me maravillaba. Llegué de tal manera a enamorarme de esa circunstancia tan especial en la ciudad de Nueva York que me di cuenta de que realmente esas urgencias de agua estaban muy localizadas en un sitio muy concreto al que yo podría llevarte perfectamente porque lo recuerdo como si hubiera sido ayer, te podría llevar allí mismo. Yo me di cuenta que se estaba formando una zona lacustre, una zona húmeda en ese sitio. La verdad es que estuve solo todo el tiempo, pero acompañado, con sensación de compañía. Y yo recuerdo que salió mi vena ecologista, donde no servía solamente el recurso y disfrutar de él, sino que había que protegerlo. Yo me di cuenta de que ese hecho, esas urgencias de agua fósil en la ciudad de Nueva York era un valor, revalorizaba la zona y era realmente algo muy importante que había que proteger. La verdad es que la mejor manera de llamar la atención para proteger o defender algo, yo ya la conozco, me dedico a lo que me dedico. Y no sé si soy yo mismo el que lo decide o me lo proponen, hago un spot para un canal local de Nueva York en el que en un vuelo de avioneta yo me tiro sin paracaídas desde esa avioneta y justo voy a caer en una carambola maravillosa y limpia en una de esas piscinas. Entro perfectamente allí como una sirena, muy bonito, y me apoyo en el borde de la piscina de roca y digo, queridos amigos, me encuentro en un lugar único y maravilloso, uno de los tesoros de la naturaleza en la ciudad de Nueva York, ¿no? Bueno, ese spot yo estoy convencido de que lo grabé, incluso llegué a verlo emitido en alguna televisión, pero es evidente que no lo consigo encontrar hoy en día ni en YouTube ni en ningún sitio, porque eso forma parte de esa dimensión en la que yo estuve, de mi ECM. En ese tiempo, un señor en Manhattan, entre miles de personas, me dice, amigo, si usted quiere proteger eso, tiene que hablar con el señor de la guerra. Él es el único capaz o de destrozarlo o de protegerlo. Vaya usted a hablar con él. Yo me quedo así y acto seguido me encuentro en un edificio de Manhattan, en un piso altísimo, en un despacho, yo diría que un despacho setentero, con paredes de madera, suelos de moqueta, y voy a ver al señor de la guerra. Y allí
coincido nada más y nada menos que con una persona muy interesante, que era un general japonés vestido de paisano, un hombre con un pantalón gris y un jersey de cuello alto negro, muy serio, un hombre de gran autoridad, muy atractivo, muy guapo, y aquel hombre con una mirada muy seria me acoge con mucho cariño, me escucha con mucho cariño como conocedor de lo que yo le iba a explicar, que yo fui a decirle: oiga, señor de la guerra, querido amigo, yo no sé ni cómo se llamaba ese señor, sé que era un general japonés porque alguien evidentemente me lo dijo. Yo le hablé siempre en castellano, él me hablaba en castellano a mí, no hablábamos inglés, pero sí muy fluidamente estuvimos conversando. Le pedí por favor que cuidara aquello y que no se les ocurriera destrozarlo. Aquel hombre tenía en sus manos una vara, como yo tengo ahora mi bastón, él tenía una vara de bambú, una varita que cuando yo elevaba la voz y la conversación se desmadraba un poquito, él daba unos golpes muy vigorosos sobre la mesa y entraban dos guardias de seguridad, me cogían en volandas y me sacaban del despacho. Esto pasó en varias ocasiones. La verdad es que yo le dije: pero señor, ¿pero ustedes qué van a hacer? ¿Otro Pearl Harbor? ¿Van a bombardear aquello? Y me dice: sí, tengo que bombardear, no me queda más remedio, esas son órdenes y tengo que hacerlo. Y yo le digo: pero bueno, ¿cómo es posible esta falta de sensibilidad? ¿Cómo ustedes se van a cargar esa maravilla, ese agua que a mí me iluminaba, esa pureza que yo presentía? Bueno, este señor no me hizo caso y bombardeó la zona. Y lo sé porque al día siguiente pude acercarme a ver esa zona del Central Park bombardeada, con los árboles tronchados, reventados, muertos, con el queroseno flotando sobre las láminas de agua preciosas, un olor a queroseno. La muerte había llegado, la muerte estaba allí. Yo me puse a llorar como un niño. Me acuerdo en Manhattan de rodillas llorando, la gente pasando a mi alrededor, bueno, sin preocuparse de que hubiera un ser humano ahí afectado, como estaba yo. Muy triste, realmente muy triste, muy frustrado. No había conseguido salvar ese lugar y me fui a verle a este señor. Bueno, le puse de vuelta y media, ¿no? Le dije: pero bueno, ¿cómo han hecho eso? ¿Cómo es posible? Aquel hombre se encogía de hombros, me decía: lo siento, pero no ha habido más remedio. ¿Pero cómo que no ha habido más remedio? Cogió la vara, empezó a dar unos golpes a la mesa y ya de nuevo me echaron definitivamente de allí. No volví a verle jamás, pero esta historia del agua se me quedó grabada realmente. Cualquiera que escuche este relato pensaría que es algún tipo de alucinación o sueño producido por los propios fármacos que mantenían a Luismi en coma. Sin embargo, la extrema lucidez, la intensidad, la emotividad y el detalle de los recuerdos, ya han pasado 4 años, y la proximidad objetiva a la muerte, hacen que no sea tan fácil catalogar esta experiencia. Hay además algún detalle adicional que quizá nos ayude a ver algo más claro. ¿En qué momento exacto comenzó Luismi a relatar todo aquello? Para saberlo hemos pedido a Mónica, su mujer, que estuvo a su lado durante aquellas semanas dramáticas y siempre después, que nos cuente cómo fue el despertar de Luismi. Es importante poner atención a los días concretos en los que fueron ocurriendo los hechos. El 18 de mayo del 2019, Luismi sufre el ictus y es trasladado urgentemente al Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Ingresa en la UCI y a las 12 de la noche se le induce al coma. El 29 o 30 de junio, Luismi empieza a despertarse lentamente. Está intubado y no puede hablar. El 7 de julio, Luismi es desintubado. Sí, nos habíamos comunicado mediante una pizarrita. Como él no podía hablar,
pero él se le veía con muchas ganas de hablar, de comunicarse, después de un mes y medio callado, pues entonces... De hecho, el informe médico lo dice. Dice que el paciente está comunicativo, al alta, sí. Conversador, Sí. y con ganas de hablar. Exacto. Es que ciertamente yo venía, amor, tú lo sabes, muy feliz. Yo venía muy contento, con las botas puestas. Yo venía muy feliz no solo de haber salvado el pellejo, sino de haber vivido lo que viví. Claro. Claro, entonces a mí se me ocurrió comprarle una pizarra para que nos pudiéramos comunicar. Y bueno, yo tenía también la duda de si iba a mantener el lenguaje, porque tampoco sabíamos qué lesiones había tenido en el cerebro. Entonces cuando le di el boli y él fue capaz de escribir, pues me tranquilizó mucho por ver que todas esas funciones las tenía intactas. Y en cuanto que él pudo hablar, me dijo: mañana tráete un cuaderno que vamos a escribir lo que he soñado, porque esto no se me puede olvidar, lo tenemos que dejar escrito. El 8 de julio, Mónica apunta en su cuaderno la experiencia del agua en Nueva York. Y así fue. Al día siguiente yo llevé un cuaderno y él me empezó a narrar y yo empecé a escribir lo que él me iba contando. En el cuaderno, Mónica anota que la noche del 7 al 8 de julio es la primera noche sin respirador. A partir de ahí, ella empieza a transcribir las distintas experiencias que Luismi le va dictando. En uno de los párrafos, cuando se refiere al agua de Nueva York, anota que Luismi la llama agua fósil. El 11 de julio, Luismi recibe el alta de la UCI y pasa a la planta de neurología. Ese mismo día llega un WhatsApp de su amigo Daniel Garibotti. Eso es. Y entonces, pues esto nos lo contó, a mí me lo contó el día 8, pues a Dani probablemente se lo contáramos ese mismo día cuando vino a hacer la visita. Y 3 días después, Dani me manda un WhatsApp con una noticia que ha visto en un medio brasileño, era, en esta ocasión. En un medio brasileño, con la noticia de que habían descubierto un manantial de agua fósil, ¿no? No un manantial, era una bolsa de agua, eso. El acuífero mayor de la historia del planeta Tierra, de agua fósil frente a la costa de New York, de Nueva York. Efectivamente, el 18 de junio anterior había sido publicado en Nature un estudio de la Universidad de Columbia, Nueva York, comunicando el hallazgo de un inmenso acuífero de agua dulce en gran parte de la costa este de Estados Unidos. Un agua enterrada bajo la costa y que continuaba por debajo del fondo oceánico hasta unos 90 kilómetros mar adentro. Parte del origen de este agua venía del deshielo de la época de las glaciaciones. La capa de hielo en su máxima extensión había llegado justo un poco más allá del punto donde hoy se encuentra la ciudad de Nueva York. Y sorprendentemente, los propios autores del estudio, en su comunicado de prensa, al referirse a aquel agua, la habían llamado agua fósil. El artículo se publicó en la versión digital de Nature el 18 de junio y los medios españoles empezaron a hacerse eco los días posteriores, 24, 26, 28 de junio. Luismi esos días estaba aún en coma en la UCI y todavía ni siquiera había empezado a despertarse. Evidentemente, no le pudo llegar esta información a Luismi de ninguna forma. De ninguna manera. Y por supuesto en la UCI no hay ni televisión, nada, ni radio, nada, ni nadie nada, le habla de nada. De nada. Del mundo exterior. Nada, de nada. Vosotros le hablabais. Nosotros le hablábamos, le poníamos música, aullidos de lobos, le tratábamos de estimular con todas las cosas que a él le interesan. Pero bueno, él no daba señales de nada, de ningún tipo. Pero contarle esa noticia, no, porque ninguno de nosotros tenía conocimiento de aquello. Cuando él nos lo contó, nos quedamos así, pues dijimos, pues vale, y luego ya cuando vimos la noticia es cuando nos sorprendimos. Pero ninguno la había conocido antes. Juro por mi honor que no oí ni nada sobre eso, ni la voz de Mónica, ¿no? Porque además
Yo cuando inicio mi expedición, realmente mi consciencia se potencia, mi cuerpo yo lo dejo aparcado en la cama de un hospital y tengo la sensación de que no tengo cuerpo. O sea, realmente toda mi ECM es la ECM de una consciencia. Es realmente improbable que alguna de las enfermeras o doctores que atendieron a Luismi aquellos días en la UCI comentase a su oído una noticia así hasta el detalle de la expresión agua fósil. Existe lo que se llama el aprendizaje implícito, el aprendizaje inconsciente durante el sueño o el coma, pero en una UCI sin televisiones ni radios encendidas es prácticamente imposible que esta noticia con ese nivel de detalle llegase hasta Luismi. Luismi detectó, supo de alguna otra forma durante su coma de la existencia de ese inmenso acuífero de agua fósil en la costa de Nueva York. Luego él incluye esa información objetiva en su experiencia subjetiva de Nueva York, situándola como un manantial en Central Park y como una zona casi sagrada a proteger del Señor de la Guerra. Así, su experiencia es una curiosa mezcla de elementos exteriores e interiores que no es nada fácil de catalogar. Se dice que el estado mental durante las ECMs es un estado expandido de consciencia, similar al de la terapia regresiva, por ejemplo. Quizá en ese estado uno sea mucho más receptivo a las conmociones y emociones colectivas, sobre todo si tienen que ver con el mundo al que has dedicado tu vida, en el caso de Luismi, el mundo natural. Esa expresión de agua fósil salió de ti y tú la apuntaste tal cual. Sí, para mí era evidentemente un agua fósil en el siguiente sentido. Yo consideraba que era un agua tan pura que llevaba millones de años reservada y preservada para no entrar en contacto con ningún organismo biológico, ni con una ameba, ni con un microbio, ni con un humano, ni con una vaca que la bebiera. Era agua fósil, un evento natural único en la historia y único en el planeta. ¿Cómo no iba a atraer a un ser humano como yo? ¿Cómo no iba a decirme, Luis, ven aquí, bebe de este agua? Pero claro, es realmente impresionante y yo tengo dentro una energía muy bonita con esta historia tan bonita, ¿no? Entonces, ¿cómo llamar a este tipo de experiencias? ¿Son reales o no son reales? Quizá la respuesta esté en esta escena de la película Contact, basada en una novela homónima de Carl Sagan. Hola, Chispita. Te he echado de menos. Pero no estaba... Oh, siento tanto no haber estado a tu lado, cariño. Pero, ¿cómo? ¿No eres real? ¿Nada de esto es real? Sigue siendo mi científica. Cuando estaba inconsciente, copiasteis mis pensamientos, mis recuerdos, hasta Pensacola. Pensamos que así te resultaría más fácil. Quizá en las ECM se produzca algo parecido. Lo que se vive es como una representación teatral en la que el paciente aporta los elementos más externos y superficiales. Por ejemplo, la escenografía, el aspecto de los personajes, los elementos más culturales y personales. Y desde el otro lado se aporta el núcleo de la experiencia, lo que debe vivir la persona que llega a ese estado. Por ejemplo, la elección de si seguir o no, la revisión consciente de su vida, el encuentro con los familiares fallecidos,
o el encuentro con la luz. Y así toda la experiencia se convierte en una especie de realidad construida por ambas partes, pero realidad al fin y al cabo. Quizá nuestro concepto de realidad aquí sea demasiado simple, algo externo a nuestra mente y por tanto objetivable y binario, o real o irreal. Es posible que en otros planos la realidad sea algo más maleable y más mental, y no por eso deje de ser realidad. En cualquier caso, aquella experiencia de Luismi, como pasa con todas las ECMs, se ha quedado grabada a fuego en su corazón de naturalista, de hombre que desde muy niño tiene una conexión especialmente intensa, casi somática con la naturaleza. Pues mira, las personas que estamos en contacto con esta otra realidad, que no es un mundo extraterrestre, que es simple y llanamente salir al campo y detectar por el oído, por el canto, que está cantando una hembra de mochuelo, que además está pidiendo ayuda, y yo la detecto, traduzco lo que está diciendo y sé muy bien lo que está diciendo. Como yo, todos los naturalistas buenos que yo conozco, incluso yo he visto llorar a hombres hechos y derechos cuando se ha muerto un saltamontes en su mano o una mantis religiosa. Yo he visto llorar a personas porque se han sentido compungidas no solamente por una cuestión de compasión hacia el animal, sino porque han sentido el dolor en su ser. A mí me ha llegado a ocurrir, sin duda alguna, esos meses de verano en un telediario, comiendo en casa todos y viendo la televisión, y de repente estarse quemando una zona maravillosa que yo he conocido, que siento como mía, no sé, Montes de Toledo, Serranía de Cuenca o Canarias, diferentes enclaves canarios, donde yo sé que el incendio forestal allí es especialmente letal, donde sé que la pérdida de suelo es dramática. A mí me ha empezado a doler la espalda porque he sentido que me quemaba, que se me quemaba la espalda, el espinazo se me quemaba con el monte que estaba viendo que se estaba quemando. Mi corazón siempre ha estado conectado a la muerte de ciertos animales, animales que han sido cazados, si no delante de mí, cerca de mí, animales que he visto retorcidos por el veneno de la estricnina. Cuando los he encontrado en el campo me he retorcido, me ha empezado a doler un brazo, me ha empezado a doler el hígado, eso me ha pasado. Por tanto, este gran evento natural que era el agua fósil de Nueva York, que yo desconocía a qué se debía, a mí me llamaba poderosamente la atención. Sí, me convertí en una especie de zahorí, permíteme la comparación, un zahorí en New York, pero un zahorí sin péndulo ni la varita en forma de Y, esa que llevan los zahoríes, pero con la radiestesia dentro de mí. O sea, yo era capaz de detectar ese agua. Luismi finalmente tiene la sensación de haber recibido aquella información del acuífero como parte de algo mucho mayor, algo que ya ha sido intuido por otros pensadores y científicos, algo que contribuye también a su convencimiento de que la muerte es un tránsito hacia una dimensión superior. Una de las cosas que yo me he traído es una sensación poderosa, una sensación estimulante, una sensación que da sentido a la muerte que hubiera tenido en ese caso y da sentido sobre todo a mi vida. Y es la sensación de haber acudido a la fuente del saber colectivo, lo que en términos de terapia
Jung llamaría el inconsciente colectivo. Jung habla del árbol de la vida, habla de la sabiduría, habla de un lugar, de alguna manera, donde colectivamente está apilado todo el conocimiento, todas las sensaciones. Esa fuente de sabiduría a la que yo acudí no era una biblioteca organizada, no era nadie que te atendía, no. Eran flujos energéticos, eran sensaciones que me hacían en un momento determinado reflexionar y tener un conocimiento sobre las cosas impresionante, lúcido, absolutamente. Y lo más bonito, no era una cuestión exclusivamente humana, de humanos y para los humanos, no, es que yo formaba parte de la biocenosis, yo era parte real del gran enigma, de la gran hipótesis acuñada en los años 70, ¿no?, de la teoría Gaia. Era parte del gran organismo de este planeta. Y entonces, como parte de ese organismo, yo estaba informado. Era como la trofalaxia entre las abejas, cuando se pasan la hormona social, o las hormigas también, todas a una, sin saber cómo, pero cómo se organizan 2 millones de hormigas en un hormiguero, gracias a la hormona social, a la trofalaxia. Bueno, yo llegué a tomar esa hormona y a vivir organizadamente y acompasadamente con mi planeta. Así me sentí y fue realmente maravilloso. Todo esto tiene un sentido. Lo que no tiene ningún sentido es que una persona con su ideología, con sus creencias, con sus amores, con sus desamores, con sus fallos y sus aciertos, por un fracaso biológico, porque un cerebro falle, porque un corazón se rompa, desaparezca fulminantemente. Eso sí que no tiene ningún sentido, eso sí que es una injusticia. Por tanto, oye, en este caso mío, las cosas tienen un sentido. Quizá el sentido de la muerte es una oportunidad para vivir una experiencia así, una oportunidad para, en el último viaje de tu vida, cumplir con un papel protagonista y no ser un objeto pasivo, que te mueres y ya está, y le enterramos y al carajo. Y además hoy en día encima en el tanatorio, para que la familia no lo vea y cuanto antes nos lo quitemos de encima, fuera, ¿no? Entonces las cosas empiezan a tener un sentido. Es una auténtica injusticia que un Unamuno, que un Beethoven se vayan porque ha venido una gripe o porque se ha atragantado comiéndose una chuleta con un hueso de cordero. No, hombre, por Dios, ¿cómo va a pasar eso? Nunca he creído que fuera a ser así y realmente ahora creo mucho menos.